Continuamos en este triduo, por la fiesta que ya se avecina de San José. Vamos a dar continuidad a la catequesis y después vamos a hacer nuestra oración final. Un aspecto que caracteriza a San José es su relación con el trabajo. O sea, nadie puede negar eso. San José era un carpintero que trabajaba honestamente para asegurar el sustento de su familia. De él Jesús aprendió el valor, la dignidad y la alegría de lo que significa comer el pan que es fruto del propio trabajo. La persona que trabaja, cualquiera que sea su tarea, colabora con Dios mismo. O sea, se convierte un poco en creador del mundo que nos rodea. La crisis de nuestro tiempo, que es una crisis económica, social, cultural y espiritual, puede representar para todos un llamado a redescubrir el significado, la importancia y la necesidad del trabajo para dar lugar a una nueva normalidad en la que nadie quede excluido. La obra de San José nos recuerda que el mismo Dios, hecho hombre, no desdeñó el trabajo. La pérdida de trabajo que afecta a tantos hermanos y a tantas hermanas y que ha aumentado en los últimos tiempos debido a la pandemia que ustedes recordarán de COVID-19, debe ser un llamado a revisar nuestras prioridades. Por eso imploremos a San José Obrero para que encontremos caminos que nos lleven a decir: ninguna persona, ningún joven, ninguna familia sin trabajo. La acogida de José nos invita a acoger a los demás. Recordarán esto que hablábamos en el día de ayer. Hay que acoger a los demás sin exclusiones, tal como son. Siempre con preferencia por los débiles, porque Dios elige lo que es débil. Es padre de los huérfanos y es defensor de las viudas, hablando concretamente de José. Y nos ordena a amar al extranjero. El Santo Padre dice: deseo imaginar que Jesús tomó de las actitudes de José el ejemplo para la parábola del Hijo Pródigo y el Padre Misericordioso. Santo Padre en esta reflexión habla de un Jesús que usa ese ejemplo de un José que acogió a esta sagrada familia, ¿no? Muchas veces, leyendo los evangelios de la infancia, nos preguntamos por qué Dios no intervino directa y claramente. Pero Dios actúa a través de eventos y de personas. José era el hombre por medio del cual Dios se ocupó de los comienzos de la historia de la redención. Él era el verdadero milagro con el que Dios salvó al niño y a su madre. El cielo intervino confiando en la valentía creadora de este hombre. Estamos hablando de José, que cuando llegó a Belén y no encontró un lugar donde María pudiera dar a luz, se instaló en un establo y lo arregló hasta convertirlo en un lugar lo más acogedor posible para el Hijo de Dios que venía al mundo. Ante el peligro inminente de Herodes, que quería matar al niño, José fue alertado una vez más en su sueño para protegerlo, y en medio de la noche organizó la huida a Egipto. De una lectura superficial de estos relatos, se tiene siempre la impresión de que el mundo está a merced de los fuertes y de los poderosos. Pero la buena noticia del Evangelio consiste en mostrar cómo, a pesar de la arrogancia y la violencia de los gobernantes terrenales, Dios siempre encuentra un camino para cumplir su plan de salvación. Incluso nuestra vida parece a veces que está en manos de fuerzas superiores, pero el Evangelio nos dice que Dios siempre logra salvar lo que es importante, con la condición de que tengamos la misma valentía creativa del carpintero de Nazaret, que sabía transformar un problema en una oportunidad, anteponiendo siempre la confianza en la providencia de Dios. San José también es ese padre en la sombra. Nadie nace padre, sino que se hace. Y no se hace solo para traer un hijo al mundo,
sino por hacerse cargo de él responsablemente. Todas las veces que alguien asume la responsabilidad de la vida de otro, en cierto sentido, ejercita la paternidad respecto a él. Ser padre significa introducir al niño en la experiencia de la vida, en la realidad, no para retenerlo, no para encarcelarlo, no para poseerlo, sino para hacerlo capaz de elegir, de ser libre, de salir. Quizás por esta razón la tradición también le ha puesto a José, junto al apelativo de padre, el de castísimo. No es una indicación meramente afectiva, sino la síntesis de una actitud que expresa lo contrario a poseer. La castidad está en ser libres del afán de poseer en todos los ámbitos de la vida. Solo cuando un amor es casto es un verdadero amor. El amor que quiere poseer, al final, siempre se vuelve peligroso. Aprisiona, sofoca, hace infeliz. Dios mismo amó al hombre con amor casto, dejándolo libre incluso para equivocarse y ponerse en contra suya. La lógica del amor es siempre una lógica de libertad, y José fue capaz de amar de una manera extraordinariamente libre. Nunca se puso en el centro. ¿Escuchaste? Nunca se puso en el centro. Supo cómo descentrarse para poner a María y a Jesús en el centro de su vida. La felicidad de José no está en la lógica del autosacrificio, sino en el don de sí mismo. Nunca se percibe en este hombre la frustración, sino solo la confianza. Su silencio persistente no contempla quejas, sino gestos concretos de confianza. El mundo necesita padres. Rechaza a los amos, es decir, rechaza a los que quieren usar la posesión del otro para llenar su propio vacío. Rehúsa a los que confunden autoridad con autoritarismo, servicio con servilismo, confrontación con opresión, caridad con asistencialismo, fuerza con destrucción. Toda vocación verdadera nace del don de sí mismo, que es la maduración del simple sacrificio. También en el sacerdocio y la vida consagrada se requiere este tipo de madurez. Cuando una vocación, ya sea en la vida matrimonial, en la vida célibe o virginal, no alcanza la madurez de la entrega de sí misma, deteniéndose solo en la lógica del sacrificio, entonces, en lugar de convertirse en signo de belleza y la alegría del amor, corre el riesgo de expresar infelicidad, tristeza y frustración. Ahora sí, vamos a hacer nuestra oración diaria a San José, pidiéndole, como venimos diciendo, que queremos la gracia de las gracias. Y hoy voy a pedir, especialmente voy a rezar en nombre de la humanidad entera, de cada ser humano, nacido o por nacer. ¿Para qué? Para que podamos todos alcanzar esa gracia de las gracias que es nuestra propia conversión. Por eso vamos a dirigir a Él nuestra oración diciendo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermano, así concluimos nuestro último día en este triduo a San José, preparándonos para la gran celebración del Día de San José, que es el próximo 19 de marzo. Que Dios los bendiga a todos y que tengan una bendecida semana.